Esta mañana voy a hablar de un tema que está bajo el título Háblale a tu mañana. Pero le voy a pedir a usted que reciba esta palabra con toda la fe. San Marcos, en el capítulo 11, vamos a leer desde el verso 20 hasta el 24. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante la Biblia, a ver, levántela. Levántela allí. Los que la tienen en el dispositivo, levanten el celular también, porque ahí está la Biblia. Y diga conmigo: esta es la palabra de Dios. La creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Bien, ahora sí, Marcos 11. Y los que no trajeron Biblia lo pueden leer ahí en el proyector. Versos 20 al 24, la bendita y santa palabra del Señor dice de la siguiente manera: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Mire al que está a su lado y diga: ten fe en Dios. Dile. No, pero dígaselo de verdad. Ten fe en Dios. Dígalo con autoridad, con certeza. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Mi oración ha sido que hoy usted pueda oír esta palabra con su espíritu, más que oírla con su sentido auditivo natural. Mi oración es que esta palabra llegue a su espíritu y que no solamente se quede en su mente, en su alma, porque hay una carga del Espíritu Santo, y esa carga del Espíritu Santo para hablar de este tema esta mañana puede lograr un cambio favorable para tu realidad. Yo creo que Dios puede, a través de su palabra, transformar tu realidad de forma favorable. Si en este momento tu realidad es buena, gloria a Dios, pues la palabra de Dios puede todavía mejorar tu realidad. ¿Cuántos dicen amén? Ok. El contexto de este pasaje que acabamos de leer es que el Señor Jesús se dirige hacia Jerusalén la semana en que lo van a arrestar y va a morir crucificado en el Gólgota. El Señor, cuando se acerca a Jerusalén, dice este pasaje en sus inicios, que cuando llega a una aldea frente a Betfagé, que significa esa población, el nombre de esa población significa la casa de los dátiles, y que está cerca de Betania. Betania significa la casa de las palmeras. Ustedes sabrán que entonces, cuando el Señor Jesús toma un pollino de asno, se monta sobre él y entra triunfante a Jerusalén, hay personas que tienen palmas, hojas de palmas en las manos, y los que no tienen hojas de palmas se quitan sus capas y lo ponen en el piso y hacen un tapiz para que pase el rey, y todos cantan el llamado Halel, que es un cántico que está en los salmos, desde el Salmo 115 hasta el Salmo 118, y que los judíos cantan en la celebración de la Pascua.
y comienzan a dedicarle ese cántico a Jesús que viene montado sobre el burrito, y comienzan a decir: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este pasaje de Marcos no lo dice, pero Mateo expresa que los líderes de Jerusalén, los líderes religiosos de Jerusalén, los principales sacerdotes del templo, al escuchar esa multitud, y era una gran multitud, lo sabemos por documentos extrabíblicos, históricos. Flavio Josefo fue un historiador del primer siglo, historiador judío, pero que trabajaba para los romanos. Documentó en sus libros la historia de Israel. Dice que para la época en que Jesús muere, esa Pascua, se congregaron en Jerusalén cerca de 3 millones de judíos. Imagínate esa multitud cantando al unísono, diciendo: Hosana al Hijo de David. Con justa razón los líderes religiosos se enojaron, se acercan a Jesús y le dice: manda que ellos se callen. Y el Señor le responde: si estos se callan, las piedras hablarán. El contexto entonces es que el Señor Jesús, una vez entra a Jerusalén montado en el pollino, llega hasta el templo, echa un vistazo, pero como ya era tarde, regresa a Betania, una población que quedaba a media hora de camino de Jerusalén, en donde estaba la casa de su gran amigo Lázaro, a quien él había resucitado. Y pasa la noche allí junto con sus discípulos, y a la mañana siguiente camina de nuevo para Jerusalén. Y en el camino dice la Biblia que Jesús tuvo hambre y vio una higuera llena de hojas, y comenzó a esculcar en la higuera por ver si había algún fruto. Pero dice la Biblia que no iba a hallar fruto el Señor Jesús allí, porque no era tiempo para los higos. Ahora, el Señor, al no encontrar fruto en la higuera, la maldijo. Y entonces viene el pasaje que acabamos de leer. Al maldecir la higuera, él continúa su camino a Jerusalén. Está allí todo ese día, predica en el templo, hace un milagro en el estanque de Betesda, sana a un paralítico que estaba allí. Otra vez se enojan de nuevo los líderes religiosos del templo. Llega la tarde y el Señor se conduce de nuevo a Betania para volver a pasar la noche en la casa de Lázaro, su amigo. A la mañana siguiente, de nuevo, el Señor Jesús se dirige a Jerusalén y pasan por allí, y Pedro se da cuenta que la higuera que el Señor había maldecido la mañana anterior estaba seca, y seca desde sus raíces. Y entonces el Señor les expresa esta maravillosa verdad. Y quiero hacer aquí un paréntesis para recordar a mis hermanos que aquí lo hemos dicho varias veces, que una cosa es nuestra realidad y otra es la verdad. La realidad nuestra es una realidad temporal, aparente, momentánea, pero la verdad de Dios es eterna. Por lo tanto, la verdad de Dios es superior a nuestra realidad. Entonces, yo no sé con qué problema hayas venido esta mañana a este lugar. Si vienes con alguna enfermedad, con algún malestar, con alguna dolencia. Yo no sé si has venido preocupado. Yo no sé si has venido afligido. Si tienes algún tipo de dolor no físico, sino almático. No sé si has recibido una mala noticia. No sé por qué situación esté pasando usted y cuál sea su realidad en este momento, pero yo vengo a decirle a alguien en esta mañana que la verdad de Dios está por sobre tu realidad, y que si tú tuvieras la fe suficiente para creer a la verdad de Dios, la verdad de Dios se podría manifestar en tu realidad y transformar tu realidad para bien. 3 nada más, pero con esos 3, dice mi esposa, hacemos algo, gloria a Dios. Ok, entonces Jesús, como maestro, quiere enseñarles a sus discípulos el nivel de andar en lo sobrenatural. La verdad de Dios es sobrenatural, y la verdad de Dios puede suspender una ley natural
para crear un milagro. Yo no sé si aquí en esta mañana haya alguien que necesite un milagro. Bien, bien. Entonces, Él quiso que sus discípulos entendieran el poder de sus palabras. Nótese lo que dice el verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Ese es el primer factor, la fe. Pero escúcheme, la fe aquí está relacionada con lo que se dice. Lo voy a volver a repetir. En este pasaje, en esta enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos, la fe está estrechamente relacionada con lo que uno habla. Mire, dice así: tened fe en Dios. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, y creyere en su corazón que será hecho lo que dice, lo que diga, estoy siendo enfático en eso, le será hecho. Mire el poder de las palabras cuando las palabras van dirigidas con fe. ¿Y qué son las palabras, pastor? Ya que usted me lo pregunta, yo trataré de respondérselo. No soy físico, pero se dice que las palabras son emisiones sonoras. Y como son emisiones sonoras, esa sonoridad, no sé si se dice así, viaja por ondas. Uy, hermano, me dieron ganas de predicar. Si algo viaja por ondas, eso es una energía. Entonces las palabras son una ¿qué? Energía. Y pueden ser una energía positiva o una energía ¿qué? Negativa. Si las palabras son positivas, esa energía será positiva. Pero si las palabras son negativas, esa energía será ¿qué? Negativa. Imagínate cuando una persona tiene un lenguaje soez, cuando es vulgar para hablar, ¿qué tipo de energía despide a través de su boca? Pero cuando una persona, escúchame bien, a pesar de que su realidad le está mostrando algo, y es capaz de tener fe para decir las cosas que no son como si fueran. Yo quisiera tener a 2 o 3. Las cosas que no son como si fuera. Si usted pudiera llamar las cosas que no son como si fuera, porque el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran es Dios. Pero resulta que cuando tú te conviertes a Cristo, te vuelves un hijo de Dios, y la semejanza de Cristo comienza a formarse en ti, y entonces tú tienes también un poder que está equilibrado con la palabra de Dios. Cuando tú tienes una conciencia de la palabra de Dios, cuando tu fe se alinea a la palabra de Dios, y cuando tú comienzas a hablar la palabra de Dios, que es una palabra creadora, entonces tu realidad, tú comienzas a crear cosas en tu realidad de acuerdo a la palabra de Dios. No me pida que lo vuelva a repetir. Entonces las palabras son una energía. Diga conmigo: energía. Bien. Ahora, el Señor Jesús nos dice que por nuestras palabras seremos juzgados. Y dice: de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra que no tiene fundamento, una palabra que no tiene propósito. Y dice: porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Entonces mira al que está a su lado y dile: cuidado con lo que hablas. ¿Y por qué le vas a decir cuidado con lo que hablas? Porque tienes poder en tu boca. Bien. Escúchame, cuando el Señor Jesús le contesta a los líderes religiosos que es
imposible hacer callar a una multitud de millones de personas que están cantando: oh, sana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es imposible hacer callar esa multitud. Primero, si esa multitud se callara, las piedras ¿qué? Hablarán. Hermanos, ustedes me van a disculpar, esto está quedando grabado y yo me tengo que cuidar de lo que digo, porque por las redes sociales lo descabezan a uno muy rápido y empiezan a decir: falso maestro. Entonces, cuidado con lo que voy a decir a continuación. Espero su esmerada atención. Yo he visto en esas palabras del Señor Jesús, cuando dice que las piedras hablarán, más que una alegoría, más que un lenguaje alegórico. Porque yo veo que todo lo que se expresa en la Biblia de forma alegórica tiene su base en la literalidad de la palabra con que se alegoriza. Permítame, yo le explico. Por ejemplo, cuando el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, el Señor no dijo: vosotros sois el orégano de la tierra, el tomillo de la tierra, por si estamos hablando de sazonar. No dijo: vosotros sois el bicarbonato de la tierra. Dijo: sois la sal de la tierra, porque ese lenguaje alegórico encuentra su base en la literalidad de la expresión. Es decir, ¿qué es lo que es la sal? Pues la sal es un elemento con el cual nosotros sazonamos los alimentos, le damos sabor a los alimentos. ¿Están de acuerdo conmigo? Y también la sal tiene propiedades preservativas. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso el Señor Jesús pensó en la sal para alegorizar la palabra, pero extrae la palabra, el significado literal de la palabra, para aplicarlo de forma alegórica. Ok, entonces cuando el Señor dice: estas piedras hablarán, no es solo una alegoría. Es que literalmente las cosas inanimadas, las cosas inertes, una piedra es un mineral, no tiene vida. Pero todo lo creado por Dios contiene potencialmente la voz de Dios. Espere, pero ¿cómo así? Sí, porque las piedras fueron creadas ¿por quién? Por Dios. Cuando Dios habló para crear a las piedras, porque todo fue creado por la palabra de Dios. Lo dice Hebreos capítulo 11 capítulo 1 versículo 3. 11:3, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, cuando Dios dijo: sea la luz contiene potencialmente la voz de Dios. Si Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes, esos seres vivientes que produjo la tierra tienen potencialmente la voz de Dios. Una piedra contiene potencialmente la voz de su creador. Por eso basta leer el Salmo 19. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero luego dice que no hay lenguaje, no hay palabra
palabras no es oída su voz. Es decir, las piedras no tienen cuerdas vocales, las piedras no tienen lengua ni labios para expresar palabras, pero está diciendo, aunque no hay palabras, aunque no hay sonido de voz, esa voz ha salido por toda la tierra hasta el extremo del mundo. Toda su palabra, todo lo que tú ves alrededor que ha sido creado por Dios, todo contiene la palabra creadora de Dios. Por eso el Señor pudo decir, las piedras hablarán. Y por eso el Señor Jesús en cierta ocasión le habló al viento y le habló al mar, y el viento y el mar le obedecieron. Cosas que no tienen vida, cosas que no tienen oídos como nosotros, pero ellos pueden obedecer a la palabra de Dios. Jesús hizo esas cosas, y hay gente que dice, no, pero pastor, es que eso lo hizo Jesús, porque Jesús es Dios hecho hombre. Él podía hacer literalmente todas esas cosas. Pero déjame decirte que hay una doctrina en la Biblia que se llama la kenosis de Cristo, el autodespojo de Cristo. Está en Filipenses capítulo 2, que dice que Él, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús, cuando anduvo sobre esta tierra, todos los milagros que fueron hechos por la mano del Señor Jesús, en realidad fueron hechos por el poder del Espíritu Santo en Él, ya que Él se había despojado de no hacer uso de su divinidad mientras estaba caminando en esta tierra, porque Él quería saber lo que era el cansancio, Él quería saber lo que era tener sueño, Él quería saber lo que era tener hambre, sed, necesidad. Él quería saber cuáles eran las aflicciones de nosotros. Y la carta a los Hebreos luego expresa que en Cristo tenemos un sumo sacerdote, el cual se puede compadecer de todas nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero no se halló en el pecado. Jesús hizo todas las cosas por el poder del Espíritu que había en Él. Por lo tanto, la buena noticia que te traigo esta mañana es que si el Espíritu de Dios vive en ti, que si el Espíritu de Dios vive en ti, que si el Espíritu de Dios te guía, que si el Espíritu de Dios te llena, tú pudieras usar la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, para darle una orden a tu realidad, para darle una orden a tu presente, para que cambie tu mañana. Yo quisiera tener a 2 o a 3 en esta mañana. Dele gloria a Dios. Diga, pastor, beba agua. Aleluya. De manera que nosotros aprendemos que para que lo sobrenatural suspenda la ley natural, necesitamos que eso, lo sobrenatural, tome control, para que lo milagroso comience a suceder en nuestras vidas. Yo creo que en la iglesia de Cristo hace falta eso. La iglesia de Cristo se ha venido llenando de farsantes, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos profetas que engañan al pueblo porque van detrás de unos intereses económicos. En la iglesia de Cristo ha venido faltando que acontezca lo sobrenatural y que lo sobrenatural se vuelva natural en la iglesia. Los primeros apóstoles hacían prodigios y milagros y señales en su época, porque ellos creyeron que el Señor Jesús les dio la orden: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo como fue prometida por el Padre. Ellos esperaron en Jerusalén, estaban perseverando en la oración, vino el Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar el Evangelio con denuedo, y milagros y señales y prodigios los seguían.
Dice que por la mano de los apóstoles se hacían milagros y prodigios, que la gente sacaba a los enfermos para que la sombra de Pedro tocase a los enfermos y que se sanaran. Hubo un reporte de resurrección de Dorcas, una discípulo. Avisaron a Pedro, Pedro llegó y la mujer ya estaba muerta, pero resucitó. Yo creo que hace falta eso en la iglesia. Pero no solo por la intermediación del pastor, sino que cada uno de ustedes, que son templo del Espíritu Santo, a través de ustedes Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es solo para unos cuantos, eso es para la iglesia. Y yo he venido a enseñarle esta mañana ese poder que el Señor nos ha otorgado para alinear la fe con la palabra de Dios y pronunciarla para que lo sobrenatural acontezca. Yo no sé si usted necesita un milagro en esta mañana, y si usted lo puede creer, usted lo podrá recibir. De hecho, Jesús no fue el único que hizo algo así. Moisés, el Señor le dijo que le hablara a la roca, para que la roca brotara agua. Josué le habló al sol y a la luna para que se detuvieran, y el sol y la luna obedecieron. Ezequiel el profeta le habló a los huesos secos para que cobraran vida. Yo no sé si tú estás viendo que ese es un conducto regular en la Biblia. ¿Y por qué ahora escasea en la iglesia? ¿Será que a la iglesia le falta alinear su fe con la palabra de Dios? ¿Será que tú dices que le crees a la palabra de Dios, pero en realidad no estamos viendo los resultados? Bien, Jesús le habló a la higuera. Jesús le habló a la higuera. En el verso 14, para que por favor me lo pongas ahí y los hermanos lo puedan leer. En la Reina y Valera. Reina y Valera es una revisión de otra revisión de una traducción. Entonces, dice ahí, entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Espéreme un momento. Téngame paciencia unos 5 minutos. Yo necesito explicar esto. Cuando tú vas al idioma original de este texto, en el idioma original de este texto no dice solamente entonces Jesús dijo a la higuera. No, allá dice entonces Jesús respondiéndole le explicó a la higuera. Si quiere yo se lo digo en el idioma griego. Dice kai aprokitheis eipen. Apocritheis significa le respondió. Es la misma palabra que aparece en el verso 21 donde dice en el verso 22 donde dice respondiendo Jesús les dijo. Respondiendo quiere decir como si alguien le hubiera hecho una pregunta a Jesús, como para que Jesús le respondiera algo a la higuera. Y dice le respondió eipen. Eipen significa le explicó. Es una de las acepciones de la palabra. De ahí la palabra eipen está de la misma familia verbal de la palabra lego en el griego. Y le dije que me tuviera paciencia 5 minutos porque aquí me vuelvo técnico, pero necesito decirlo por causa de que está siendo grabado, y para que no digan que soy un descuidado falso maestro que estoy enseñando herejías. Necesito decir que tengo la base bíblica, porque aquí está diciendo en el original griego que Jesús le respondió y le explicó a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Espere, pastor, ¿qué está usted tratando de decir? Yo no estoy tratando de decir, estoy explicando lo que la Biblia en su original dice. Si el Señor Jesús le explica algo a la higuera, permítame, se lo digo, es porque la higuera le habló a Jesús. ¿Cómo que se le soltaron las cabras al pastor? Se le corrió el champú, la teja.
¿Cómo así que la higuera le habló a Jesús? Eso no lo dice el texto. No, está implícito en el texto. Está implícito en el texto. Si ahí dice que Jesús, estando esculcando en la higuera, y le respondió y le explicó a la higuera por qué la maldecía, es porque la higuera le habló. Escúchame, no, la higuera no tiene cuerdas vocales, no tiene boca para hablar, claro que no, sino que la energía, la voz creadora de Dios en ella. Jesús percibió la voz de la higuera hablándole a él. Pastor, y si eso es verdad, ¿qué fue lo que le dijo la higuera al Señor Jesús? Pues yo creo que la higuera le dijo al Señor Jesús lo mismo que le dijo a Adán. Porque cuando Adán pecó, lo primero que hizo Adán fue tomar hojas de la higuera y hacer un delantal. Pregúntate, ¿por qué Adán tomaba hojas de la higuera? Había en el huerto del Edén hojas más anchas que las de la higuera para cubrirse. Mira la dificultad de coser hojas de higuera para hacer un delantal. Y así lo dice Génesis: cosieron hojas de higuera para cubrirse. Si tú me lo preguntas, yo tendría tiempo para contestarte, y yo te diría que Adán podía ver la energía de cada cosa creada en el huerto del Edén. Por eso fue que él pudo ponerle nombre a los animales. Cuando Dios creó a los animales, no les puso nombre. Esa tarea se la dejó ¿a quién? A Adán. Entonces, cuando Adán, y yo siempre pongo ese ejemplo, cuando Adán vio al caballo, antes de que se llamara caballo, Adán vio en ese animal un animal fuerte, un animal indómito, un animal que no temía a nada. Y Adán, al mirar la energía de ese animal, le puso nombre: te llamarás caballo. Y todo lo que significa esa palabra se manifestó en el animal, y por eso el animal se volvió un animal noble que fue de gran utilidad a través de toda la historia humana. Hermanos, hasta entrado el siglo XX, los animales seguían siendo útiles para las conquistas, para las guerras. ¿Sabes? Como dato curioso, el animal que más habla la Biblia es del caballo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo vendrá montado sobre uno. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando tú lees Job capítulo 38, Dios habla acerca del caballo. Hablando con Job, Dios le dice a Job: ¿sabes? ¿Has mirado al caballo como no le teme a la batalla? No le tiene miedo al ruido de las paveses y de los escudos y de las espadas. No teme a la lanza, huele la sangre, escarba en la tierra y avanza hacia la batalla. El resoplido de su nariz es formidable. Y yo digo: pero Señor, ¿por qué dedica tantos versículos para hablar de ese animal? Todo porque Adán en el Edén, al ver la energía de ese animal, le puso ese nombre. Entonces Adán, al ver a la higuera, de todas las plantas del huerto, la higuera le ofreció sus hojas para que se cubriera. Y ahora esta higuera estaba diciéndole lo mismo al Señor Jesús: utiliza mis hojas, Señor, utiliza mis hojas. No tengo fruto para ti, pero tengo hojas. Así como yo le di mis hojas al primer Adán, te las entrego a ti. Pero el Señor Jesús no necesitaba de las hojas de la higuera, necesitaba ¿de qué? Del fruto de la higuera. Entonces mira al que está a su lado y dígale: no te vistas con la higuera. No te vayas a vestir de la higuera. Pastor, ¿por qué estás diciendo eso? Porque las hojas de la higuera pueden estar representando tus títulos. Las hojas de la higuera pueden estar representando todo lo que has conseguido. Las hojas de la higuera pueden representar tu empresa, tu negocio, o lo que tú has estudiado. Las hojas de la higuera pueden representar todo el saber, todo tu propio valer, tu sabiduría en tu propia opinión. Déjame decirte que vestirnos de eso, hacer de esto
de eso nuestra vestidura, sería un error, porque eso no es la intención de Dios. La intención de Dios es que el ser humano se vista con su gloria, porque la Biblia dice que el Señor Jesús es glorioso, y dice si nosotros somos hijos de Dios, somos herederos, si es que hemos padecido juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La intención original de Dios es que tú y yo seamos glorificados, y mientras ese día llega, el Señor quiere que la iglesia se vaya vistiendo de su gloria, se vaya vistiendo de su gloria. Por eso Pablo dice que vamos de gloria en gloria. El sueño de Dios a través de los apóstoles es que la iglesia avance de gloria en gloria. Pero yo estoy observando, no lo digo por esta iglesia, lo digo a nivel general, la iglesia de Cristo está detrás de otras glorias, está vistiéndose con hojas de higuera. Entonces este pasaje es profético. Cuando Dios habló desde el comienzo, Él habló de tu futuro. Escúchame bien, ya Dios en su santa palabra habló de tu futuro. Te lo dice en tu presente para cambiar tu futuro. Quisiera que tener a 2 o 3 que lo creyeran. ¿Quiere que lo vuelva a repetir? Dios ya habló de ti, de tu futuro, ya lo habló en el pasado, pero te lo está diciendo en el presente, para que tu mañana, para que tu futuro sea transformado. Escúchame bien, escúchame bien. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice Pablo, en una doxología maravillosa que hay allá, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Escúchame, Pablo dice que esas bendiciones ya son pasadas. Pero si alguien en el presente pudiera extraer esas bendiciones para afectar tu futuro, pastor, espera, cálmate, Vélez, cálmate. Por eso Apocalipsis, en el capítulo 7, Juan ve allá en Apocalipsis una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y entonces alguien pregunta: estos que están vestidos de blancos y con palmas en las manos, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y Juan responde: Señor, yo no lo sé, pero yo sé que tú lo sabes. Y entonces el anciano le responde a Juan y le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Escúchame, ¿cómo puede decir que han salido en tiempo pasado de la gran tribulación si la gran tribulación todavía es futuro? Pasó de largo. Estoy hablando misterios, dijo Pablo. Estoy hablando misterios. Yo veo a los hermanos como con las cejas levantadas. ¿Qué era lo que está hablando el flacuchento ese? Hermanos, escúcheme bien. Juan ve como algo que ya está pasado, algo que no ha acontecido en nuestra realidad. La gran tribulación, Cristo. Dice el apóstol Pedro que Cristo fue escogido como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todo en el mundo espiritual está ya realizado. Todo en el mundo espiritual está ya cumplido. Todo está consumado. Cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es que la obra redentora y todas las bendiciones de la obra redentora que te pertenecen a ti y que me pertenecen a mí ya están en el mundo espiritual. En el mundo espiritual están listas para que alguien aquí en la tierra crea y la pueda tomar para sí y afectar tu mañana. Sí. Por ejemplo, cuando el Señor le dice: si tuvieres fe, le dijeres a este monte: échate en el mar, y el monte te obedecería. Escucha esto, hermano, espere. Yo he predicado de eso antes, pero nunca lo he predicado como lo voy a decir ahorita.
Yo pensaba que eso era una expresión, otra vez, alegórica, que el monte es un símbolo, ese símbolo de el problema, la enfermedad, las malas noticias, las dificultades, las crisis. Siempre hemos predicado que el monte es eso. Pero haciendo este bosquejo, el Espíritu Santo me enseñó que lo que Jesús estaba diciendo es que si tú le das la orden al monte para que se eche en el mar, ¿sabe qué significa eso? Estás trayendo el origen primigenio de las cosas. Porque los montes antes estaban debajo del mar. Porque cuando tú lees Génesis capítulo 1, en el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz, se movía sobre la faz de las aguas. O sea que en esta tierra, en ese versículo 2 de Génesis 1, todo lo que cubría este planeta era agua. Pero espere, en el Salmo 104, vamos allí un momentito. En el Salmo 104, versos 5, 6 y 7, si no estoy mal, vamos a leerlo. Dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Escúcheme, ¿de qué está hablando ahí? Cuando Dios, ¿qué? Fundó la tierra. Y luego dice: y no será jamás conmovida o removida, perdón. Dice: con el abismo la cubriste. Sobre los montes estaban, ¿qué? Las aguas. Y a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Y qué dice ahí? Subieron los montes. Subieron los montes. Descendieron los valles al lugar que tú los fundaste. ¿Dónde estaban los montes antes? Debajo de las aguas. Entonces, cuando el Señor Jesús dice: le puedes decir al monte que se eche al mar, ¿por qué no dice así? Escúcheme bien. El Señor habría podido decir: si tienes fe, le puedes decir al monte: conviértete en llanura. No, los hermanos están muy serios. No, a ver, ¿es posible que el Señor hubiera dicho eso o no? A ver, quite ese monte. Si el monte se quita, ¿qué queda ahí? ¿Qué queda? Una llanura. Entonces, ¿por qué no dice: monte, conviértete en llanura, conviértete en meseta? ¿Por qué dice que toca echarlo en el mar? Porque el Señor está diciendo: cuando tú tienes la fe suficiente, puedes hablarle a las cosas a que vuelvan a su estado original. Escúchame bien. Cuando tú estabas siendo formado en el vientre de tu madre, tú estabas siendo formado ahí y fuiste formado completo, completita. No te faltó nada. Naciste sano y ahora creciste. Y mira todos los años de vida que Dios te ha dado. Ahora te has enfermado, ahora te han resultado algunos diagnósticos médicos, pero originalmente no fue así. ¿Recuerdas cuando eras niño? Cuando no tenías ni un solo problema para preocuparte: ¿qué voy a hacer de almuerzo mañana? ¿Con qué pago el recibo de la luz? ¿Con qué pago la cuota del apartamento? ¿Con qué le voy a pagar al banco? ¿Recuerdas cuando eras niño? El Señor está diciendo: hay que volver al estado original. Entonces te voy a decir un misterio y luego oro. Si tú fuiste al médico y el médico te dio un diagnóstico, la palabra de Dios, escúchame bien, puede ir al pasado. Cuando tú no tenías esa enfermedad, puede ir al pasado la palabra de Dios y corregir la enfermedad.
Pero ¿cómo se hace? Cuando la fe se conecta con la palabra de Dios. Cuando tú dejas de ver tu realidad, cuando dejas de creerle al médico y le crees a Dios. Quisiera Dios tener si no hay para pagar este mes, si tú le pudieras creer a Dios que escrito está: Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada me faltará. Si le pudieras creer eso a Dios. Y aunque ya te hicieron los análisis, te sacaron la sangre, lo miraron en el laboratorio y te dijeron: tú tienes este problema. Aunque te sacaron las placas, te hicieron la radiografía y te observaron allí la displasia esa que tienes, pues en la palabra de Dios te dice: cuando mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin que faltara ni una sola de ellas. Cuando tú naciste, no naciste con ese problema. Cuando tú naciste, no naciste con esa deuda. Cuando tú naciste, entonces si la fe pudiera conectarse a la palabra de Dios y volver al origen, las cosas se corrigen desde el pasado para que se manifiesten en tu presente y vivas feliz en tu futuro. Yo quisiera tener a 2 o a 3 que lo creyeran en esta mañana. Pastor, pero por favor, deme un par de testigos bíblicos. Isaías 53. Isaías 53 dice: ciertamente, hablando de Cristo. Escúchame, este Isaías 53 fue escrito 750 años antes de que viniera Cristo sobre la tierra. Y mire cómo escribe: ciertamente llevó, tiempo pasado, Él nuestras enfermedades. ¿Y qué más? Y sufrió, tiempo pasado, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿cómo es posible, pastor? Esto es loco. ¿Cómo es posible que 750 años antes de que Cristo viniera, ya el profeta Isaías lo dice como si estuviera en el pasado, como si ya hubiera sido hecho? Pues la noticia es que sí, ya todo está hecho. Solo falta creerlo. Y por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 6, perdón, y en el versículo 5, quiero referirme solo a una expresión. Hebreos 6:5. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Sabe usted lo que es el siglo venidero? ¿A qué se refiere con el siglo venidero? Se refiere al milenio, algo que todavía no llega. Pero ahí dice que hay gente que ya gustaron los poderes de ese siglo venidero, porque en el milenio la plenitud del Espíritu Santo estará sobre toda la tierra, como profetizó Habacuc, que será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Pero hoy por hoy, en el presente, aunque eso todavía no llega, es posible que podamos gustar de esos poderes del siglo venidero. Entonces, hermano, en esta mañana yo te invito a que tomes la palabra de Dios en tu boca, que le comiences a dar sonido a esa palabra en tu tiempo, en tu presente, que le comiences a hablar a tu mañana. Puedes tomar la palabra que fue dicha a Abraham. Dios le dijo: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Puedes tomar la palabra dicha a Jacob: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya bendecido. Puedes tomar la palabra que está en Isaías, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Puedes tomar la palabra que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Puedes tomar cualquier palabra y traerla a la realidad para ti, si eso es lo que tú necesitas y si tienes la fe suficiente para hacerlo. Pero escúchame, te voy a decir una última cosa. Para que eso suceda de verdad, está la palabra de Dios,
Está la fe que nos conecta a esa palabra, pero también necesitamos algo que se llama la ley de la afinidad. ¿Qué significa la ley de la afinidad? Significa que Abraham fue fiel siervo de Dios, fue amigo de Dios, fue el padre de la fe. Si tú pudieras tener algo que tuvo Abraham, si pudieras tener el corazón que tuvo Abraham, si pudieras tener el corazón que hubo en Jacob, si tuvieras el corazón que tuvo David, tendrías afinidad. Pronunciarías la palabra y la palabra haría que se manifieste en ti.